Buenos días, buenos días. Ya, listo. Buenos días, chicos, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es nuestra última clase. Y bueno, vamos a desarrollarla con muchas ganas. Normalmente nuestra clase de economía era los viernes, ¿no? Sí, pues ahora está así. Ya. Les envío un material a Aldair para que lo compartan. El material es de doctrinas económicas. A ver, no sé si se puede ver, a ver. ¿Me confirmas? Listo, Priscila. Bien, terminamos entonces. Cuando nosotros vemos las doctrinas económicas, en economía eso se entiende como la evolución del pensamiento económico. O sea, en economía eso se entiende como la evolución del pensamiento económico. ¿Cómo es eso, profe? No entiendo. Ya, evolución del pensamiento económico significa que eh, lo que tú vas a, lo que tú vas a ver el día de hoy, ¿ya? Es cómo es que la economía ha trascendido, ¿ya? Eh, ya, cómo la economía ha trascendido en los últimos siglos. ¿Qué siglo? Puede decir milenios, tal vez. Ya. Bien, vamos a comenzar primero haciendo un repaso general. Me dicen, profesor, ¿cuántas diapositivas hay? A ver, ¿alguien se puede percatar cuántas diapositivas existen? Claro, vamos a llegar siquiera a la diapositiva 100. Ojalá que sí. Ojalá que sí, ojalá que sí. Claro, ojalá que sí. Entonces, si es así, vamos a comenzar entonces con lo primero. Pregunta. Aquí está. No hay que confundir lo que es una doctrina económica con lo que es con lo que es una idea económica y lo que es una escuela económica. Vamos a ver las diferencias. Las diferencias son las siguientes. Primero, una idea económica es coger una palabra que utilizamos dentro de nuestro léxico de economía y opinar acerca de ella. O sea, opinar acerca de ella. Vamos a suponer que una de las palabras que hoy en día utilizamos en nuestro léxico de economía es la
el trabajo. Entonces, diferentes personajes en nuestra historia han hablado sobre el trabajo y su punto de vista sobre él. Entonces, una idea económica es justamente eso, ¿no? La opinión de este personaje acerca de esa palabra. Repito, la opinión de este personaje acerca de esa palabra. ¿Ok? Bien. Bien. Entonces, aquí vamos a encontrar, a ver, déjame marcarlo por favor, tanto en Grecia, en la Edad Antigua y en la Edad Media, ¿ya? Vamos a encontrar estas palabritas. ¿Esas serían qué? Correcto. Bien, entonces voy a colocar por acá, déjame poner por aquí. Estas serían entonces ideas económicas. Ideas económicas. ¿Ya? O sea, todo aporte que existe en Grecia antigua, o incluso podría ser en Roma, o incluso podría ser en otra parte, ¿ya? No te olvides entonces que sería, ¿Mm? Claro, perfecto, perfecto, perfecto. Entonces sería, ¿no? Solamente ideas. Ahora, ¿qué ocurre cuando esas ideas ya son hegemónicas y trascienden en todo el territorio? Ah, ya cambia la cosa, porque ya tú me estás hablando, si es que tiene trascendencia en un territorio, ya me estás hablando de una escuela llamada, perdón, de doctrinas económicas. Claro, a eso se llama doctrinas económicas. Cuando un pensamiento económico comienza a desarrollarse no solamente en una parte del territorio, sino tal vez todo el territorio o incluso puede ser hasta un continente o incluso puede ser hasta un continente. Imagínate. Claro, claro, por supuesto. Entonces, vamos a poner acá doctrina económica, ¿ya? Doctrina económica. Y ahora, pero lo que ocurre es que existen personajes dentro de una doctrina en donde comienzan a tener seguidores. Ah, o sea, esos personajes característicos de todo un pensamiento, de un país o de un continente, comienzan a tener seguidores. Entonces, ahí nos estamos refiriendo a, mira, escuelas económicas. Claro, ahí ya nos estamos refiriendo a escuelas económicas. Entonces, una escuela económica
se caracteriza porque su representante comienzan a tener seguidores. Por ejemplo, si yo digo Adam Smith, existen los seguidores de Adam Smith, los seguidores de Kesnay, los seguidores de Marx. ¿Cómo se llaman los seguidores de Marx? Marxistas, ¿ya? Los neoclásicos, ¿ya? Los neoclásicos, que serán los seguidores de Marshall, los seguidores de Walras, los seguidores de Karl Menger, los seguidores de Keynes, los seguidores de Friedman. Entonces, cuando tú comienzas a tener una aportes dentro de un país, y es hegemónico, trasciende en todo el país, se llama doctrina. Y sus representantes, al tener seguidores, se llama escuela. Profesor, pero en el mercantilismo no se puede llamar escuela, no, solo doctrina. Porque los personajes que están ahí no crean seguidores. A pesar de que la doctrina duró cerca de 200 años, simplemente hubieron representantes característicos que opinaban lo mismo sobre el mercantilismo, pero no habían personas que seguían a un representante. Otros también dicen que, bueno, empieza con la fisiocracia porque comienzan a interpretarse leyes. Es decir, los pensadores económicos crean teorías tan importantes que sus seguidores las mantienen, las conservan, las desarrollan, ¿ya? Entonces ya están creando escuela. ¿Ok, chicos? Muy bien. A ver, por favor, Paula, ¿se entendió esa parte, por favor? Paula, la diferencia entre doctrina y escuela. Correcto. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar primero con las ideas económicas. Lo que yo voy a mencionar ahora no es necesariamente un aporte, escúchame bien eso, un aporte económico. No, son pequeñas palabras sueltas, estudios individuales acerca de ello. O sea, vamos a suponer, si ahorita vamos a hablar de un filósofo, tu profesor de filosofía de ese filósofo te puede hablar 1 hora. Yo, en cambio, solamente te hablaré segundos porque yo voy a mencionarte solamente lo más representativo de ese filósofo, o sea, el único aporte a la economía que dio. Si solamente hizo un solo aporte, entonces eso sería todo, no más. ¿Ya? No tendríamos por qué hablar más de él. Solamente un único aporte y punto. Bien. Vamos a comenzar entonces con Tales de Mileto. Profesor, es el primer filósofo y toda la cosa. No, pero eso a nosotros no nos interesa. ¿Por qué no? Porque nosotros no estamos en el curso de filosofía. ¿Cuál es la idea resaltante de este sujeto? La idea que tiene que ver con nosotros, es que Tales de Mileto habló sobre la crematística. ¿Y qué es eso, profesor? La crematística es el origen de la riqueza. Es decir, cuando las personas ya buscaban esta disciplina de hacerse más ricos o tener riqueza. Yo te hago una pregunta. ¿Eso de buscar tener más riquezas hasta ahora nos persigue, cierto?
Claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Entonces, mis estimados alumnos, ya, eh, la idea de conseguir más riqueza era necesariamente, ya, la crematística. El arte de hacerse rico, el arte de adquirir riquezas. Había una forma antinatural, porque era nueva, que era a través de la compra y venta. ¿Ok? Listo. Doctrina, claro, es un pensamiento a nivel, es un pensamiento a nivel de todo el país. Sí, sí, sí. Doctrina es un pensamiento a nivel de todo el país. Muy bien. Profe, más aportes de Aristóteles no hay. Perdón, más aportes de Tales de Mileto no hay. Quiere decir que eso sería todo, nada más. A ver, vamos a Jenofonte. Jenofonte puede haber sido un militar, un filósofo, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero a la larga, Jenofonte solamente es reconocido por haber escrito una obra cuyo título era Economía. Correcto, por haber escrito una obra cuyo título era Economía. ¿Ok? Ahora, en el caso de Jenofonte, la obra se llamó Economía o Economía en griego, Economics, y simplemente era la administración de la riqueza de la casa. En otras palabras, lo que Jenofonte escribió fue un diálogo entre dos sujetos, uno se llamaba Sócrates, otro se llamaba Cristóbulo, y entre ellos se conversaban sobre lo que es la administración del hogar, cuál es el rol de la mujer, qué tienen que hacer los hijos. En otras palabras, estamos hablando de la administración simplemente de la casa. No podemos decir, mi estimada Paula, que él fue el primero en usar la palabra economía. No lo sabemos, eso es imposible de saberlo. Pero lo que sí está demostrado en la historia es que él fue, no hay otro libro antes, el primero que titula una obra con, claro, las palabritas economía, correcto, con las palabras economía. Ese es el título de la obra. Nada más, sí, nada más. Ahora nos toca ver a Platón. Platón. Profe, Platón, mi profe habló como una hora de Platón. Ya, Platón entonces habló como una hora, ya. Bien, te pregunto. Platón es considerado dentro de una sociedad ideal. O sea, Platón, el único aporte que nos dio a la economía, ¿qué crees que fue? Claro, el aporte a la economía fue su comunidad de bienes, el ir en contra de la propiedad privada, y que en dicha comunidad, pues ahí tienes a tres grupos, que en este caso unos iban a gobernar y otros iban a ser gobernados. Y tu ubicación en la comunidad como gobernante o gobernado ya dependía de quién. Claro, dependía de tu conocimiento. Por eso es que los filósofos eran los llamados a dirigir la comunidad. Entonces, la comunidad de Platón está dividida en tres clases sociales: gobernantes, guerreros y artesanos. Obra La República. Profe, nada más, nada más. Pregunta, ¿por qué paso tan rápido? ¿Por qué paso tan rápido? ¿Porque estamos estudiando filosofía, historia? No. Solamente son sujetos que han dado ideas económicas. Claro. ¿Solamente han dado qué cosa?
ideas económicas. O sea, ideas de algunos de los términos que hoy por hoy llamamos economía. ¿Ok? Entonces, por ahí va, ¿no? Por ahí va. Vamos con Aristóteles. A ver, profe, Aristóteles sí tiene muchos aportes. Sí, a la economía también los tiene. No sé si a otros cursos los logró tener. No sé, eso tú lo sabes. Ya, a ver, comencemos entonces con Aristóteles. ¿Qué ocurre con Aristóteles? A ver, primero estudia términos como el valor de uso y el valor de cambio. Términos que hasta ahora incluso utilizamos, ya que el valor de uso es la utilidad, repito, la utilidad de un bien, mientras que el valor de cambio es el precio que se paga por un bien. Repito, es el precio que se paga por un bien. ¿Estamos? Claro. Y hay objetos que tienen valor de uso y no tienen valor de cambio. Aristóteles hizo el ejemplo de, a ver, vamos, participa, mueve esos deditos. Hoy es la última clase. Participa. Dime, ¿cómo sería? ¿Cómo se llaman esos productos? ¿Ya? Que tienen en ese caso un valor de uso y un valor de cambio. Tienen valor de uso y no valor de cambio, perdón. A ver, dame un ejemplo muy conocido. Tiene valor de uso, pero no tiene valor de cambio. Es decir, tiene utilidad, pero no tiene precio. Y el ejemplo de Aristóteles era el aire. El aire. Claro. El aire para nosotros contiene oxígeno. Es muy, pero demasiado útil. Sin esas partículas de oxígeno no podríamos respirar y moriríamos. Pero sin embargo, no tiene precio. Repito, sin embargo, no tiene precio. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Continuamos, continuamos. Después vamos a encontrar el concepto de dinero. Repito, vamos a encontrar el concepto de dinero. ¿Ok? Cuando hablamos del concepto de dinero, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál sería el concepto de dinero? A ver, el dinero para Aristóteles es un medio de pago y una reserva de valor. ¿Qué significa eso? Ya, con el dinero tú podías obtener cosas, obtener productos, y la reserva de valor era que te permitía ahorrar. Oye, ¿cómo es, no? Aristóteles, Dios mío, ¿qué tal visión? ¿Qué tal visión? Te cuento. Hoy en día sabemos nosotros que cómo se define el dinero de acuerdo al Banco Central de Reserva. Dame la definición 2022. La definición 2022 del dinero es que es un activo financiero que cumple la función de medio de pago, reserva de valor y unidad de cuenta. En otras palabras, Aristóteles dio prácticamente el 50% de la definición. No sé si la ves. O sea, ya con Aristóteles tenía el 50% de la definición de dinero. Aristóteles también habló de la crematística, sí. ¿Quién se acuerda? ¿Qué cosa era la crematística de Tales de Mileto? ¿Qué era la crematística de Tales de Mileto? A ver, ayúdame. ¿Qué era la crematística de Tales de Mileto? Claro, buscar de alguna manera enriquecerse, ¿no? Entonces, mi pregunta es, para Aristóteles, esa forma de enriquecerse, él no la considera
La forma natural la considera pues el esfuerzo, el trabajo, correcto, el esfuerzo, el trabajo, pero en este caso él no cree que debe haber usura, condena la usura. ¿Y qué cosa es usura? A ver, para los que me ayudan, ¿qué vendría a ser usura? Usura era cobrar por los préstamos elevados intereses, correcto, correcto, elevados intereses por los préstamos. Exacto, eso vendría a ser ¿qué? La usura. La usura, correcto. Entonces, condena la usura. Claro. Y préstamos, Paulita, préstamos. ¿Quién es el usurero? El que le presta a Paula y le cobra el 100% de intereses. ¿Quién iba a pensar, mi estimada Paula, por favor, a ver, recapacita? ¿Quién iba a pensar que iba a ser, después de unos siglos, la forma más común de enriquecerse? Imagínate. Claro, porque hablo de los bancos, pues. Claro, estoy hablando de los bancos. Está en contra, claro. Estaría si es que existieran en su época. Recuerda, mi estimada Paula, que Aristóteles es el siglo IV antes de Cristo. Claro. Muy bien, continúo. Después tengo el origen de la riqueza según Aristóteles. Para Aristóteles, ¿cómo debe ser la riqueza? Para Aristóteles, la riqueza tiene que ser, bueno, en este caso, la obtención natural es por la agricultura y la ganadería. También el comercio es una forma de enriquecerse, pero él lo considera un medio no natural. Paula, ¿te acuerdas de esta frase? Hay que ganarse el pan con el sudor de la frente. Después, otra forma de conseguir riqueza es el trueque. Otra forma de conseguir riquezas es el trueque. Claro, ahí tenemos a través del dinero, ¿no? A través del dinero, la usura, ¿no? Que también condenaba la usura. Aristóteles era alumno de ¿quién? ¿Te acuerdas? Lo hemos visto hace un par de minutos. Claro, y Platón planteaba qué tipo de comunidad. Claro, Platón planteaba una comunidad de bienes. Sí, Platón planteaba una comunidad de bienes. ¿Ya? Pero en este caso, ¿ya? Aquí ya su alumno Aristóteles estaba en contra de esa comunidad de bienes. Y más bien hablaba de qué. Claro, hablaba de una propiedad privada, ¿no? Era defensor de la propiedad privada para, en este caso, mantener la riqueza en la familia. Al menos en el caso de las clases gobernantes, o sea, para los filósofos. Para los filósofos. ¿Ok? Muy bien, continuamos. ¿Y Aristóteles está a favor o en contra del esclavismo? ¿Tú qué crees? ¿Está a favor o en contra del esclavismo? Está a favor. Vamos a extraer un fragmento de su libro, La política, ¿ya? Que dice, el saber emplear a los esclavos constituye una ciencia
no por poseerlos, sino porque se sirve de ellos. Esta consiste en saber mandar lo que los esclavos deben hacer para poder dedicarse a la vida política o a la filosofía. ¿Qué te parece? Muy bien, continuamos. Ya no hay más aportes. Profesor, pero Aristóteles tiene un montón de aportes, pero nosotros solamente estamos viendo cuáles. ¿Cuáles estamos viendo nosotros? Los que tienen que ver. Y entonces te pregunto, ¿podríamos hablar de doctrinas? ¿Podríamos hablar entonces que estas ideas llegaron a ser del común acuerdo de todo un país? No, ¿verdad? No, no. Las ideas de común acuerdo de todo un país ya se llaman doctrinas. Y los representantes característicos de esa doctrina, si comienzan a tener alumnos, seguidores, ya a ese comportamiento de liderazgo y seguidores, se llama escuela. Por eso hay escuela económica de Smith, escuela económica de Marshall, escuela económica de Kestay, porque hay personajes que siguen las ideas de el primero. Continuamos. Ahí está. Vamos a la Edad Media. Estamos en feudalismo, ¿correcto? ¿Me podrías decir cuál era la actividad económica popular en el feudalismo? Y además, era una actividad económica preponderante en todo nuestro pasado. Grecia, Roma, Egipto, China. ¿Cuál era esa actividad económica? Correcto, la agricultura. La agricultura. ¿Ya? La agricultura. Muy bien, muy bien. Entonces, la economía feudal se caracterizó principalmente por sus rasgos agrícolas de subsistencia, en donde la tradición, la autoridad, eran los rectores de las actividades sociales y económicas. Y habían diferentes tipos de grupos sociales, ¿no? Siervos, terratenientes, realeza y clero. Ahora, uno de los principales terratenientes era la iglesia. La iglesia tenía, pues en ese caso, la administración de los principales terrenos. Pero, profe, ¿y aquí ahora vamos a hablar de economía? Ah, de ideas, dirás. Bueno, para eso vamos a encontrar a los escolásticos. ¿Quiénes eran los escolásticos, chicos? Recuerda que en ese momento la iglesia era el todo, el poder. Por lo tanto, siempre se decía que Aristóteles, su pensamiento era revolucionario, sus comprobaciones a sus leyes eran correctas. Entonces, ¿te imaginas en un mundo en donde la religión es lo más importante? Mencionarte que una persona tiene información que no es de Dios. Entonces, para eso los escolásticos, mira qué tal chamba, decidieron, no, un hombre no puede ser más inteligente que Dios. Entonces, todo lo que decía Aristóteles ya se encontraba en la Biblia. ¿Te imaginas qué tal chambú? O sea, buscar que todas las ideas aristotélicas, buscar las que ya se encuentren en la Biblia. Buscar en qué versículo de la Biblia se encuentra. Y bueno, vas a tener que acomodar bastante, ¿no? ¿La iglesia entorpeció o no entorpeció el avance de la ciencia durante estos siglos, chicos? Por supuesto, tenemos entonces 1200 años, 1200 años, en donde vamos a encontrar cero aportes, en donde vamos a encontrar cero aportes. La fase sombría
Claro, la fase sombría de la economía también se le conoce. Bien. Ahora, profe, ¿pero por qué estamos viendo eso? Lo estamos viendo por ese personaje. No sé si lo ves ahí. Se llama Tomás de Aquino. El famoso Santo Tomás, claro. Te hago una pregunta. Mira sus aportes. ¿A quién se parece? Mira sus aportes. ¿A quién se parece? Claro. ¿Es lo mismo, sí o no? La única diferencia es su consideración sobre un nuevo término que se va a utilizar en economía. El llamado justiprecio. Claro, el llamado justiprecio. Ese es el nuevo término que se va a utilizar. Repito, ¿cómo se va a llamar? Justiprecio. El precio justo. ¿Ya? ¿Y en qué consistía ese precio justo? Único aporte que nosotros tenemos que ver del señor Tomás de Aquino. Bueno, ese aporte nos dice que las cosas valen de acuerdo a la cantidad de horas de trabajo que implica producirlo. Vamos a suponer un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Imagínate que 3 horas de un carpintero, 3 horas de un carpintero, le demoró en hacer una mesa. Esas 3 horas del carpintero que le demoraron a hacer la mesa, las 3 horas están valorizadas en 100 monedas. Las 3 horas están valorizadas en 100 monedas. Mi pregunta es, ¿la mesa tiene que ser menor o igual o mayor o igual? Mayor o igual a 100 monedas. ¿Sí o no? No puedes cobrar menos de 100 monedas, porque 100 monedas es lo que se utilizó ya en el pago a ese carpintero. No sé si me entiendes. En el pago a ese carpintero se utilizaron 100 monedas. Por lo tanto, estamos hablando de que se debe, claro, utilizar también un precio de la mesa a más de 100 monedas, ¿no? O igual a 100 monedas. ¿Estamos hasta ahí? A ver, ¿me ayudas? Muy bien. Continúo. Claro, pero no menos, ¿no, Paula? No menos. Bueno, Tomás de Aquino tuvo el pensamiento aristotélico. Profe, ¿y esa teoría en el futuro, esa teoría del justiprecio, esa teoría en el futuro, al final, se dio? Sí, sí, por supuesto, porque eso se repite en la llamada teoría del valor trabajo. Teoría del valor trabajo. Teoría creada por los clásicos y los socialistas. Teoría creada por los clásicos y los socialistas. Teoría creada por los clásicos y los socialistas. Pero te cuento algo, ¿ah?
Hoy en día ya no existe eso de la teoría del valor trabajo. No, ya no. Hoy en día es de acuerdo a la necesidad o deseo que puedes tener, necesidad o deseo que puedes tener, ¿ya? Del producto. Por ejemplo, un PlayStation que vale 5.000 soles se fabrica en 30 segundos y no lo hace un humano, lo hace ¿qué? Una máquina. Entonces, tanto la teoría del valor trabajo o el juicio y precio se fueron al tacho, ¿no? Hoy en día, porque no me vas a decir que esos 30 segundos, ¿ya? Equivale, pues, al esfuerzo de 5.000 soles, ¿no? Es más, la empresa Sony no puede producir mucho de esos, a pesar de que pueda hacerlo en 30 segundos. ¿Por qué? Porque recuerda que por ley de oferta y demanda, si tú produces demasiado de algo, el precio que va a ocurrir ¿qué va a ocurrir con el precio? El precio bajaría, chicos. Si es demasiada oferta, el precio baja. ¿Pensamos? Entonces ya sabes, el custi-precio, mi estimada Paula, ya es algo pues del pasado, ¿no? Hoy en día no se aplicaría. No tendría sentido hablar de custi-precio al año 2022. Continuamos. Obviamente la iglesia entorpeció cualquier otro tipo de avance, ¿no? De desarrollo. Muy bien. Seguimos. Y ahora vamos a qué escuela? El mercantil. El mercantilismo, a ver si me ayudas. ¿Ya sigue siendo una idea? ¿O pasa a ser una doctrina? Claro, ya pasa a ser una doctrina, correcto. Ya pasa a ser una doctrina. Totalmente, ¿no? Una doctrina. En esa doctrina, el contexto, me dice acá, fue la doctrina del absolutismo monárquico. A ver, ayúdame. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere absolutismo monárquico? Claro, en donde las cosas se hacían como al rey mejor le parecía, ¿no? Claro, las cosas se hacen como al rey mejor le parece. Ese era el absolutismo monárquico. Siglo XVI al siglo XVIII en Europa. Ahora, no sé si puedes revisar ahí fíjate, ahí tenemos el surgimiento de las monarquías europeas y el descubrimiento de nuevos mercados también, obviamente. Entonces, estás hablando de que el contexto histórico era otro, ¿no? Bien, ¿quién me dice
¿Cuál era la riqueza para los mercantilistas? ¿Cuál era la riqueza para los mercantilistas? A ver, si eso es cierto, te invito entonces a que me digas la respuesta de esta pregunta de San Marcos. Mira, vamos a ver esta preguntita de San Marcos. La número 18, si fueras tan amable, voy a hacerlo un poquito más grande. A ver, ¿quién me dice la pregunta? Espérate, 380. La pregunta número 18, ¿cuál sería la clave? A ver, todos por favor. Es una pregunta de San Marcos. Bien. A ver. Antes de marcar la clave, quería preguntarte, para tu papá, ¿la riqueza consiste en tener qué cosa? Dinero, ¿sí o no? Claro. Y si tiene dinero, imagínate que tu papá lo tiene. Entonces tú le dices, papá, ¿cuánto dinero tienes? Bueno, hijo, tengo ahorrado 10.000 soles. Esta es la pequeña riqueza de papá. Pero si yo te digo, dame el origen de la riqueza, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A qué me estoy refiriendo? El origen de la riqueza será pues el trabajo. Vamos a suponer que papá trabaja de sol a sol y esos 10.000 soles representan ¿qué? Esos 10.000 soles representan claro, su riqueza. Pero cuando yo te digo origen de la riqueza, ¿tú qué me dirías? Riqueza con Q, Anderson. Exacto, exacto, exacto. Muy bien. Bien, ahora quisiera que me hables sobre los europeos en el siglo XVI al XVIII. Acabas de decirme que la riqueza era pues tener o acumular metales preciosos. Me acabas de decir eso. En donde puede ser tanto oro como plata. ¿Ok? La pregunta es, ¿y cuál es el origen de esta riqueza? El origen de la riqueza. Si es que no lo sabes, te voy a poner alternativas para que marques. Alternativa A, la agricultura. B, la minería. C, el comercio. D, la industria. Escribe por favor cuál. La minería. Qué terrible, qué triste tu conocimiento de historia universal. O sea, me estás diciendo que los españoles y los ingleses obtenían su riqueza gracias a que eran mineros.
Gracias a que eran mineros. Profe, agricultura, no pues, la agricultura era en el pasado. Profe, la industria, no seas payaso, ¿cómo va a ser la industria? Si ni siquiera había revolución industrial, ni siquiera había máquinas, no existía eso. Recuerda, Bruno, ¿acaso la riqueza hoy es metales preciosos? Hoy es otra cosa, la riqueza es el capital, la riqueza es el capital financiero, los bitcoins, las acciones de las empresas más poderosas del planeta. Eso es riqueza para hoy. Bien, entonces te voy a dar una segunda oportunidad. ¿Cuál es el origen de la riqueza? ¿Qué ocurre cuando un país comienza a exportar más? ¿Ingresan qué? ¿Qué ingresan? No me vas a decir divisas. ¿Qué ingresan? Tú exportas y entran ¿qué? Vamos, es la última clase. Tú exportas y entran ¿qué? Divisas, pero divisas no existe, pues divisas es el siglo XVI, el siglo XVIII, todavía no existen divisas. Ingresan, ¿cómo va a haber dólares en el siglo XVI? Paula, por Dios. A ver, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. ¿Qué querían los mercantilistas del siglo XVI al siglo XVIII? Querían ser ricos. La riqueza era tener una gran cantidad de oro y plata. ¿Cómo obtengo el oro y plata en Europa entre el siglo XVI y el siglo XVIII? Vamos, profesor de Historia Universal. Exportando. Si yo exporto, ¿qué entra? Si yo vendo mercancías, ¿qué entra a mi país? Correcto. Ingresa oro y plata. ¿Ya? Ingresa oro y plata. Y obviamente que estamos hablando de que a mayor exportación, mayor ingreso de oro y plata. Ahora, acuérdate de la ley de Gresham. La ley de Gresham dice la mala moneda desplaza la buena moneda. La mala era un metal ordinario y ese metal ordinario, ¿ya? Se encuentra en, ese metal ordinario se encuentra en el movimiento, la compra y venta ¿de qué? La compra y venta de mercancías dentro del país, pero en cambio para pagar las cuentas del exterior usabas la moneda buena, o sea, la moneda de oro. Sigo. ¿Y qué quieres reducir? Las importaciones. Porque las importaciones, ¿qué significa? ¿Qué ocurre cuando importas? Salen
salen oro y plata. Entonces yo no quiero que salga. Yo quiero reducir la salida de oro y plata. Lo que yo quiero, ¿qué cosa es? Aumentar el ingreso de oro y plata. ¿Y eso te parece conocido? Ah, profe, ya la vi. Eso es cuando la exportación necesariamente tendrá que ser mayor que la importación. Pregunta, ¿cómo se llama eso? Esto tiene nombre, lo vimos hace un mes. Se llama balanza comercial positiva. Balanza comercial favorable. Balanza comercial superavitaria. Ya te regalé los nombres diversos. Balanza comercial positiva, superavitaria. Listo. Entonces, regreso a la pregunta de San Marcos y vuelvo a leer. Dice, según los mercantilistas, la característica para el incremento de la riqueza, o sea, dime cuál de las alternativas contiene aquello que me permitirá tener más oro y plata. Claro. Ahora, hay muchos alumnos que fallaron con esta, que tú también fallaste, pero otros también fallaron con enano. A ver, vamos a ver, tal vez enano sea la clave. Los mercantilistas promovieron la protección del mercado interno a través de elevados aranceles y almojarifajos. A través de elevados aranceles y almojarifajos. Y la respuesta es sí. Sí. Los mercantilistas promovieron un mayor uso de aranceles para evitar, ¿ya?, que existan muchas importaciones. Pero te cuento, la pregunta dice, ¿cuál es la razón para el incremento de la riqueza? Habilidad verbal no dice cuál es la razón para que reducir que se vayan las riquezas. Si te hubieran preguntado, dame la razón, dame el origen, ¿qué hace que las riquezas dejen de irse? Ahí sí, te digo el proteccionismo. Te digo el proteccionismo. ¿Estamos? Entonces no podría ser la clave enano. Por lo tanto, la clave sería casa. ¿Ok? Bien. Ahora, todos los que marcaron besos, error sintáctico y semántico. Profesor de habilidad verbal. Pregunta, ¿estaría bien la expresión? Las características para el incremento de la riqueza es tener mayor tenencia. ¿Tener mayor tenencia? ¿Cómo tienes mayor tenencia? ¿Cómo compras comprando? ¿Cómo vendes vendiendo?
Entonces ni siquiera tiene orden sintáctico y semántico para que sea eso que todos marcaron. Es más, había tal seguridad en tus manos. ¿Listo? Muy bien. ¿Hasta ahí estamos, chicos? Sí. Ok. Hay una alumnita, me parece que es Paula. A ver, un ratito voy a descansar. ¿Quién le dice cuál es la diferencia entre el comercio exterior, o sea, la mayor exportación, y el tener oro y plata? A ver, ¿quién lo entendió y lo puede explicar? ¿Cuál es la diferencia entre tener oro y plata y la balanza comercial favorable? Vamos, Paula nos necesita. ¿Nadie? La respuesta es porque beso es la riqueza y casa es la forma de obtenerla. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Listo? Otra vez. Otra vez, otra vez. Vamos, vamos, vamos. Hasta que quede, hasta que quede. No importa, nos quedamos a la mitad de la clase, chicos. Pero hasta que quede. Vamos, vamos, vamos. Si no, ¿cómo podemos encontrar la demás? ¿Sí? A ver, ¿dudas? ¿Dudas? Nada. Continúo. Como ya dijimos, había proteccionismo. Como ya dijimos, había proteccionismo. ¿Qué era el proteccionismo?
el incremento de los aranceles. ¿Para qué? El incremento de los aranceles para evitar que lleguen productos importados, ¿no? Claro, ellos querían exportar, pero no querían importar, ¿no? Qué rico. Bien. Siguiente, también había monopolios coloniales, ¿no? ¿Qué significa? Yo te colonizo, yo te vendo mi producto. Hay otros que venden lo mismo, pero no, tú no le vas a comprar. Tú eres mi colonia, yo te vendo. A pesar de que haya varios países exportadores, tú me perteneces, tú me compras a mí, nada más. Bien, sabemos que esa es una balanza comercial favorable, ¿no? Se buscaban los estados-nación, que todas las naciones formen un solo estado. No sé yo. Bien, personajes importantes. Ahí tienes a Antonio de Montretien. ¿Por qué fue importante ese señor? Lo vimos hace 18 clases. Porque le agregó la palabra política a la economía. Porque le agregó la palabra política a la economía. Claro, y desde ese momento ya no se llamaba la administración de la casa, sino, como le decían, la administración de la riqueza de toda una sociedad. También tenemos a Thomas More en Inglaterra, Antonio Serra en Italia y Colbert en Francia. Todos planteaban lo mismo, que la riqueza era el oro y la plata y la forma de conseguirla era a través de la exportación y la mínima importación. Y en cada país había un nombre distinto del mercantilismo, ¿eh? Por ejemplo, en España estaba el bullonismo, en Francia estaba el colbertismo, ¿ya? En Alemania y Portugal estaba el cameralismo. Listo. Pasamos ahora a la fisiocracia. Se dice que la fisiocracia es la doctrina antitética, contradictoria al mercantilismo. Mientras que el mercantilismo te hablaba sobre los metales preciosos, los fisiócratas te comenzaron a hablar sobre ¿qué? Sobre la agricultura. También rechazaban eso de que el Estado intervenga, el rey intervenga. No, tiene que haber ¿qué cosa? Liberalismo. El liberalismo es la no participación del Estado en la economía. ¿Y cuáles son las formas de liberalismo? El dejar producir, las personas deben decidir qué producir, somos libres. Y en la otra frase, el laissez-faire, no debe haber trabas para la importación. Adiós a los almojarifazos. ¿Ya? El famoso laissez-faire, dejar hacer, y laissez-passer, dejar pasar. Dejar hacer, libertad manufacturera, produce lo que tú desees. Y dejar pasar que vengan los productos que claro, importados. Sigo. La fisiocracia era la escuela del orden natural. El orden natural. Esta que dice que
Antes de ver eso, a ver, quiero que me ayudes. ¿Cuál era la riqueza para los fisiócratas? Mira, te puede venir eso, ya te vino en el mercantilismo. Ahora la fisiocracia. La riqueza para los mercantilistas, perdón, para los fisiócratas era la tierra, el producto de la tierra, el producto de la tierra. Y ahora sí, ¿qué generaba esa riqueza? ¿Qué actividad económica hacía que esa riqueza sea la mejor? Exacto, la agricultura. Así como la riqueza para los mercantilistas era el oro y la plata, tener oro y plata, tener la mayor cantidad de oro y plata, la forma de conseguir ese oro y plata era a través de ¿qué? Del comercio exterior, la balanza comercial supramitaria. De la misma manera, chicos. Aquí sí ya vamos a empezar con las escuelas. A ver, ¿por qué? Porque ya es una escuela fisiocrática. Claro, porque ya hay un líder y sus seguidores. Un líder y seguidores. Esta escribió la tabla económica o cuadro económico, en donde dividía la sociedad en campesinos, hacendados, artesanos y comerciantes. ¿Ok? Resulta que los que se esforzaban por producir cada uno de ellos eran ¿quiénes? Los campesinos, correcto, los campesinos. Y en este caso, los que no producían, ¿quiénes eran? Los que no producían eran los comerciantes, correcto, los comerciantes. Claro, los comerciantes eran la clase estéril, la que no producía. Hacendados, terrateniente, era una clase útil porque era el dueño de la tierra, pero innecesario. Pero en cambio, la clase productiva, la clase fértil, ¿quién era? La clase productiva, la clase fértil, ¿quién era? Exacto, muy bien. Este es el personaje seguidor de Kesnay, de ahí la escuela, creador de la famosa frase dejar hacer, dejar pasar. ¿Y qué cosa era el dejar hacer? ¿Te acuerdas qué era el dejar hacer? El dejar hacer era libertad de producción, correcto. Mientras no sean objetos que estaban prohibidos, ¿no? ¿No, Marcia?
Y en el caso de la libertad aduanera, dejar ingresar toda la mercadería. No aranceles, ¿no? En aquella época, almojarifazos. Siempre. Aranceles son ahora, ¿no? Ahora se habla de aranceles, ¿no? Muy bien, sigo. También Turgot es famoso por la ley de rendimientos, decrecientes de la tierra, en donde no siempre cuando tú agregas a un trabajador más, a un agricultor más, ¿ya? A un trabajador más, a un agricultor más, no siempre vas a recibir mayor producción. Eso no ocurre siempre. ¿Listo? Bien, ahora nos vamos a la escuela clásica. ¿Qué cambió en la historia para que los fisiócratas no duraran más de 50 años? Ocurrieron dos fenómenos importantes. Adiós a la opresión absolutista gracias a la Revolución Francesa y también la independencia de los Estados Unidos. Entonces, ¿el liberalismo se hizo más fuerte o más débil? ¿El liberalismo se hizo más fuerte o más débil? Se hizo más fuerte. Ya eso de estar diciéndole a la economía lo que debe hacer ya no formaba parte de nuestras ideas. Bien, siguiente, otro. También la revolución industrial existe gracias a las excesivas formas de buscar nuevas alternativas de producción. El liberalismo económico, la libertad económica impulsando el libre cambio, la no a la intervención del Estado en la producción y los precios. Ahí está. La fuente de la riqueza. La riqueza eran las máquinas. La riqueza era la producción en sí. Pero la pregunta es, ¿cuál era el medio para generar mayor producción? ¿Cuál era ese medio para generar mayor producción? Ayúdame. El trabajo. Mira, así como el comercio era la fuente de riqueza, la agricultura era la fuente de riqueza, el trabajo es la fuente de riqueza. Pero, profesor, ¿qué? ¿Los obreros fuente de riqueza para realizar la producción? ¿Por qué? Ya, la respuesta es histórica. Recuerda, en aquel momento, los obreros eran baratos o muy caros. Recontra baratos. Y la razón de ser es que salías de una etapa de feudalismo en donde la familia tenía en promedio 12 hijos. La mamá tenía 12 hijos en promedio. Por lo tanto, llegada una edad, todos esos hijos tienen que irse a trabajar. Entonces, ante la excesiva explosión demográfica, no había educación. Entonces tienes un montón de obreros analfabetos dispuestos a trabajar. ¿Cuánto les pagarías?
Y recuerda, al ser analfabetos, no había firmas de contrato, no habían sindicatos, o en esa época ya existía la jornada laboral máxima de 8 horas. Si trabajo más de 8 horas, me tienes que pagar horas extras. A ver, obviamente que no, obviamente que no. Entonces, por eso es que el trabajo es el origen de la riqueza. Es el mejor mecanismo justamente para incrementar la riqueza. La industria es superior ¿a qué? La industria es superior a la agricultura. La industria es superior a la agricultura. La producción industrial. Defensa del libre mercado. Rechaza la intervención estatal. Consideran que la única forma para fijar precios es a través de ¿qué? La única forma para fijar precios es a través de la oferta y la demanda, correcto. Es a través de la oferta y la demanda. Bien, empecemos con los representantes que son escuelas también. Adam Smith es importante por su mano invisible, y por la división del trabajo. ¿Ya? ¿En qué consiste la mano invisible? La mano invisible viene a ser el libre mercado, correcto, el libre mercado. Logra un equilibrio natural. ¿Qué es la mano invisible? En primer lugar, ¿por qué crees que se le llamó mano? Bueno, porque en metáfora una mano empuja. Una mano es la que te da el impulso. Por eso es mano invisible. No es pie invisible, cabeza invisible, codo invisible. No, mano invisible porque metafóricamente la mano pues te mueve, te impulsa, etc. Ahora, invisible porque es un impulso que no ves. La pregunta es, ¿cuál es ese impulso? Tu bienestar personal. ¿Qué hace que cada mañana te levantes? ¿Qué mano invisible te empuja a que prendas tu computadora y comiences a estudiar en tu casa? Profe, mi mamá. No, pues esa es una mano visible. ¿Qué mano invisible será la que te hace que estudies? Ah, profesor, mi mano invisible es mi deseo de ingresar. Mi mano invisible, profesor, es que me quiero ir de la casa. Mi mano invisible, profesor, es que ya no quiero que me estén mirando raro mis familiares. Mi mano invisible es que mi enamorada ingresó a San Marcos y yo no. Cada uno tiene un impulso, un interés personal. ¿Me entiendes? En mi caso, ¿cuál será mi mano invisible que deje a mis hijos por venir a Bonex? ¿Cuál es mi mano invisible? ¿Cuál es la mano invisible de tu papá que le impulsa pues a, en lugar de descansar y ver su partido, salir todos los días a trabajar? Entonces, por eso se habla de una mano invisible. Después tenemos la división del trabajo. La división del trabajo ya equivale a la especialización. La especialización. Bien, si te especializas, produces más. Después tenemos a otro representante. Claro, Paula, acabas de enterarte que la mano invisible es una metáfora que representa el interés particular, genera un bienestar común, un bienestar social. Palabras de Adam Smith y que las repite la película que ganó el Oscar, Mente Brillante, una película alusiva a la vida de John Nash, el que contradijo a Adam Smith.
Algunos siglos después, mi estimada Paula, decían que el mercado por sí solo determina el precio, gracias a que hay una mano invisible que hace que los ofertantes y demandantes se pongan de acuerdo. El ofertante, su mano invisible, será pues vender el producto y no quedarse con él, y el demandante, su mano invisible, será conseguir el producto. Y es por eso que en algún momento algún profesor de economía o en algún libro, mi estimada Paula, te habrá dicho eso, pero no te explicó por qué, metafóricamente hablando. Vayamos ahora a las ventajas comparativas. Cuando yo digo ventajas comparativas, hablo de los costos comparativos. Entonces, es ahí donde en la definición de Ricardo dice de qué sirve que tú tengas pues te dediques a producir algo demasiado caro cuando lo puedes obtener barato. ¿Y cómo lo puedo obtener barato, profe? A través de la importación. Entonces, importa lo que te sale muy caro producir y más bien dedícate a la exportación de lo que te sale más barato producir, relativamente hablando, ¿no? Entonces, es ahí los costos comparativos. Entonces, tenemos ahora a Thomas Malthus, y Thomas Malthus nos habla de la teoría poblacional, esa que dice que la población crece en progresión geométrica y los alimentos en progresión aritmética. En otras palabras, para Malthus, el problema de la economía de un país es la sobrepoblación. ¿Ya? La sobrepoblación. Muy bien. De ahí tenemos a Jean-Baptiste Say, el famoso ley de mercados, la ley de Say. Toda oferta crea su propia demanda. Para Say no hay desequilibrios. Considerar sobreproducción o escasez no lo hay. Y así. Keynes después demostró que eso estaba errado, ¿no? Keynes demostró que en el crack del 29, una situación en donde sí había exceso de oferta y nunca se ajustaba al equilibrio. Vamos ahora al socialismo, chicos. Vamos apresurándonos un poquito más, ya que nos ocupamos en otras escuelas y necesito acabar. Chicos, la explotación al obrero, me había quedado en ese siglo, era tanta que incluso hasta trabajaban niños, ¿sí o no? Claro. Entonces ya era el momento de que se haga un cambio. Algunos hablaban del socialismo utópico, es decir, cuando tú te convertías en el gobierno, tratabas de luchar por tus leyes, ya el socialismo utópico. Pero en cambio, el socialismo de Marx es el socialismo científico, que marca pues la idea de que necesitamos una revolución para que todo esto cambie, esta situación cambie. Ahí tenemos el materialismo histórico. La labor de Marx es hacer entender a todos los obreros que son lo más importante. Y aquí es el único aporte que hizo que Marx entrara en la economía, porque Marx es pura filosofía. ¿Cuál? ¿De cuál estamos hablando? De la plusvalía, correcto. ¿Quién me dice que era la plusvalía? El trabajo no remunerado al obrero. ¿Quién se lo apropia? El capitalista. Correcto. La fuente generadora de valor es el trabajo y el capitalista se lleva la plusvalía. Muy bien. Y de ahí vienen los neoclásicos. Los neoclásicos tienen la misma idea, la misma teoría de los clásicos. O sea, tienen todo eso. Pero hay tres diferencias particulares. La primera es que se concentran ya en la parte
individual de los fenómenos económicos. Traducción. ¿En qué se concentran? Se concentran en la microeconomía. Repito, se concentran en la microeconomía. Ahí. Segundo punto. Mientras que los clásicos y los socialistas hablaban de la teoría del valor, mientras que los clásicos socialistas hablaban de la teoría del valor, en que el valor de las cosas depende del trabajo invertido en ellas, el valor de las cosas depende del trabajo invertido en ellas, ¿ya? En ese caso, en el caso de los neoclásicos, ellos hablan de otra teoría, de la teoría subjetiva del valor, que menciona que el valor depende de la necesidad, el valor depende de la escasez que tienes en un producto, de eso depende. Esa es la teoría subjetiva del valor. Y el tercer punto, que hablaron del marginalismo, de la utilidad marginal, de la capacidad de satisfacción de un bien, ¿me entiendes? Eso, de la utilidad marginal, desarrollo de las matemáticas económicas y la microeconomía. Obviamente ya no querían la participación del Estado, así que amputaron la palabra Estado y solo quedó economía. Y aquí tenemos las tres principales escuelas, la de Cambridge, en Inglaterra, la de Viena, la escuela psicológica y la Lausana matemática. En el caso de la escuela de Cambridge, ahí vamos a encontrar a Marshall, en la escuela de Viena, Menger, y en la escuela de Lausana a Walras, todos con sus aportes matemáticos y los equilibrios parciales y general respectivamente. Sin embargo, los neoclásicos no lograron vencer un problema que se dio el 24 de octubre de 1929. Cuando le decían a los neoclásicos qué podemos hacer, los neoclásicos solamente se atrevían a repetir: bueno, hay que esperar que la mano invisible otra vez autorregule todo. Eso decía el pensamiento de Smith. O si no, en el caso de los seguidores de que los contrarios a que el gobierno sí tiene que intervenir, ya aparecen gracias a la escuela keynesiana. Los keynesianos son los que sugieren que el gobierno intervenga gastando para que la demanda se impulse. Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué, profesor? Porque cuando el Estado gasta, ponte que haga un colegio, nada más, va a impulsar la industria del cemento, del acero, del ladrillo, le va a dar dinero a los trabajadores, pero es una cadena productiva. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene que irse a su casa, va a necesitar transporte, las empresas de transporte invertirán ahí, el trabajador tendrá que comer, los restaurantes, el trabajador tiene hijos, tienen que matricularlos en un colegio cercano. Entonces, por eso te digo, el gobierno al gastar más trae como efecto también que las personas comiencen a gastar. Y el gasto es la demanda. Esa teoría fue la mejor y Keynes fue separado, ¿ya? Lamentablemente, las ideas clásicas, perdón, fueron obsoletas y Keynes fue reconocido, en ese caso, como el máximo economista del siglo XX. Y todo con su secreto: intervención del Estado para el mayor gasto, ¿ya? Y así impulsar la demanda. Lo que hoy conocemos con el nombre de política fiscal expansiva. Así lo conocemos hoy. Lastimosamente, a finales del siglo XX no hicieron pues todo lo posible para contrarrestar la inflación. La inflación fue un fenómeno monetario que en 1972 se agravó, y en ese momento
Cada vez que usaban política keynesiana, más bien había más inflación. Qué raro, ¿no? Y es por eso que un señor llamado Friedman dijo, la única manera es controlar la teoría cuantitativa. Es decir, dejar de fabricar mucho dinero, controlar la excesiva fabricación. Vamos a deshacernos también de gastos del Estado. Por eso es que se fomenta la privatización. Entonces, ¿qué recomiendan los monetaristas? Controlar la masa monetaria. Y eso, pues, es la herencia de Milton Friedman, profesor de la Universidad de Chicago. Sus seguidores se llamaban los Chicago Boys, reconocidos en todo el mundo por tener amplio conocimiento teórico. Muy bien, chicos, se acabó, pero yo sé que estás esperando algo. Como última clase, sé que estás esperando algo. Profesor, yo no estuve atento en un momento, me fue al baño, tuve que cocinar. Entonces, ahí está tu regalo. En una hoja te he mandado un PDF suelto. Ahí está. En la primera columna, ahí vas a tener todo. Todo es doble entrada, ¿no? La época de apogeo, el lugar de predominio, los representantes, lo que para un momento, para un alumnito, resultó un problema, que era la riqueza, y debajo, ¿qué causa económica origina mi riqueza? Listo. ¿Qué te parece? Para ti con mucho cariño y amor. Claro. Muy bien. Vamos a darte las claves, por favor. Vamos a darte las claves. Mientras Aldair se prepara para darte el quiz. ¿Ya? Dame un segundo. Te dicto las claves mientras vaya entrando. Uno, dedo. 2, avión. 3, beso. 4, avión. 5, dedo. 6, casa. 7, beso. 8, casa. 9, casa. 10, beso. 11, casa. 12, beso. 13, dedo. 14, beso. Y 15, dedo. Bien, chicos, nos vemos en repaso. Espero que te haya gustado el material aparte que te he mandado. Cuídense bastante.